Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más espeluznantes de la cultura popular, una historia que ha aterrorizado a generaciones, el hombre del saco. Cierra los ojos e imagina a un ser sombrío, acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para llevarse a los niños desobedientes. En este episodio desentrañaremos los orígenes de esta inquietante figura, explorando cómo nació y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Analizaremos la profunda moraleja que encierra, una advertencia que ha perdurado en nuestra sociedad y que sigue resonando en el imaginario colectivo. Finalmente, os narraremos un relato espeluznante que te hará mirar por encima del hombro antes de irte a dormir. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la noche. Bienvenidos exploradores del misterio a la leyenda del hombre del saco. En las profundidades del tiempo se entreteje una sombría leyenda que ha cautivado a culturas de todo el mundo. El origen del hombre del saco se pierde en la neblina del pasado, envuelto en misterio y oscuridad. A lo largo de los siglos, esta figura tenebrosa ha tomado diversas formas y nombres, adaptándose a las creencias y temores de cada cultura. En algunos lugares es conocido como el Coco, un ser acechante que se esconde en la noche para llevarse a los niños desobedientes. Mientras tanto, en otros rincones del mundo se le conoce como el sacamantecas, evocando imágenes aún más siniestras de un depredador de niños. Aunque las versiones varíen, una verdad permanece constante. En cada sombra, el hombre del saco aguarda, listo para sembrar el terror en los corazones de aquellos que se atrevan a desafiarlo. Imagina, si puedes, un tiempo muy distinto al nuestro. Un tiempo de oscuridad donde la luz eléctrica no alumbraba las noches y las sombras acechaban en cada rincón. Nos transportamos a sociedades rurales de antaño, pequeñas aldeas donde todos se conocían y los rumores corrían como el viento. En estos lugares, el hombre del saco encontró su hogar en el temor colectivo. Estas comunidades aisladas y vulnerables estaban constantemente preocupadas por la seguridad de sus hijos. La desaparición de un niño era una tragedia insuperable y los padres, desesperados por proteger a sus pequeños, recurrían a advertencias y cuentos oscuros. Así nació la leyenda del hombre del saco, una figura perturbadora que rondaba por los caminos polvorientos, siempre en busca de niños desobedientes y solitarios. Los padres susurraban historias a la luz de las velas, describiendo a este terrible ser con un saco al hombro, listo para llevarse a aquellos que no obedecían las reglas. En el tejido oscuro de las leyendas, el hombre del saco emerge como una advertencia lóbrega. Esta figura aterradora no solo sirve para asustar, sino para inculcar obediencia y precaución en los niños. En un mundo lleno de peligros invisibles, los padres recurrían a esta historia para mantener a sus hijos a salvo, susurrando en la oscuridad: no salgas solo, o el hombre del saco te llevará. Esta figura era un guardián siniestro de la obediencia. Los niños, con el miedo grabado en sus corazones, pensaban dos veces antes de desobedecer. Esta leyenda se convirtió en una herramienta de control social, protegiendo a los más vulnerables a través del miedo. A continuación, os vamos a narrar un suceso espeluznante, pero antes os vamos a pedir el like y que os suscribáis si os gusta este tipo de leyendas. En el oscuro y polvoriento pueblo de Gádor, España, en el año 1910, marcó el inicio de una pesadilla que alimentaría la leyenda más temida en la región. Francisco Ortega, un hombre consumido por la tuberculosis, veía cómo su vida se desmoronaba día a día. Desesperado y aferrado a cualquier esperanza, acudió a un curandero, una figura envuelta en sombras y supersticiones. El curandero, con voz ronca y mirada penetrante, le susurró un consejo macabro. La única cura era beber la sangre de un niño inocente y untar su pecho con las grasas de la víctima. Cegado por la desesperación y la enfermedad, Francisco trazó un plan terrible. En una fría noche, se adentró en las callejuelas oscuras del pueblo, donde las sombras parecían cobrar vida.
observó a los niños que jugaban despreocupados buscando a su víctima. Finalmente, sus ojos se posaron en un pequeño que caminaba solo, su silueta diminuta apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Con un saco al hombro y una mirada vacía, Francisco se acercó sigilosamente. En un movimiento rápido y preciso, secuestró al niño, silenciando sus gritos con una mano temblorosa pero firme. Lo llevó a un lugar apartado, donde los árboles y la oscuridad eran sus únicos testigos. Allí, en un acto de pura desesperación y horror, cumplió con el rito macabro indicado por el curandero. La sangre inocente manchó sus manos y el aire se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por el latido acelerado de su corazón. Este evento atroz se conoció como el crimen del sacamantecas, y su eco resonó profundamente en la comunidad. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, y los niños dormían con la luz encendida, temiendo la llegada del hombre del saco. La historia de Francisco Ortega se propagó como un incendio, solidificando la leyenda en la psique colectiva, recordando a todos el peligro que acechaba en la oscuridad. El hombre del saco dejó de ser una simple historia para asustar a los niños, se convirtió en un símbolo del miedo a lo desconocido y a la maldad humana, un recordatorio siniestro de que incluso en los lugares más familiares el horror podía estar al acecho. Ahora, mientras escuchas estas palabras, recuerda que las leyendas, aunque antiguas, llevan consigo fragmentos de verdad y ecos de épocas pasadas, y en cada sombra que se alarga en la noche podría esconderse el coco, vigilante y eterno. Así que, la próxima vez que camines solo en la oscuridad, piensa dos veces, porque en algún lugar, en algún rincón sombrío, él podrá estar esperándote. Las leyendas, aunque antiguas, siguen siendo relevantes, reflejando nuestros miedos y valores. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del miedo y la historia. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna otra leyenda espeluznante o si has tenido alguna experiencia similar. Y así concluye nuestro espeluznante viaje a través de la aterradora leyenda del hombre del saco en Serenum Mysteria. Si este episodio te ha cautivado, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el intrigante mundo del misterio y el folclore oscuro. ¿Tienes otros temas o historias que te gustaría que exploráramos en los próximos episodios? Queremos saberlo. Dejadnos sus comentarios y sugerencias abajo, porque en Serenum Mysteria el viaje hacia lo desconocido es eterno. Hasta la próxima, y recuerda, en cada sombra, una leyenda espera ser contada.